Quiero decirte que los miércoles he estado dando una serie, ya por como 20 miércoles van, sobre la vida de David. Normalmente los miércoles me gusta hablar sobre la vida de alguien, de un personaje de la Biblia, o luego un libro de la Biblia, estudiamos. Entonces hemos estado hablando de David de manera cronológica, su vida, pero este miércoles que pasó, a lo mejor algunos incluso estuvieron aquí, hablé de un tema que cuando yo lo estuve preparando, la verdad es que pues sí me hizo caminar con temor en la vida, ¿verdad? Porque lo que voy a hablarte, y entonces yo tuve un impulso, hablé con mi esposa y algunos hermanos incluso me dijeron, pastor, ¿por qué no lo comparte el domingo? Sería bueno. Y estuve orando y creo que es un tema que vale la pena que toda la iglesia, hoy la tercera reunión, pero que toda la iglesia lo pueda escuchar. Y el tema en el momento histórico que estamos hablando de la vida de David es cuando David ha pecado, ¿verdad? David estaba en un momento glorioso. David, en este punto, antes de que pecara, él tenía el reino. Recuerda que David reinó 40 años en Israel. No le fue fácil llegar, pero cuando él llegó, Dios lo puso, sin duda. Él tenía todo en paz. Estaba bendecido. Él había traído el arca a Jerusalén. Había instaurado un tiempo, un momento de adoración al Señor a través de un tabernáculo que él pone, que incluso se llama como el tabernáculo de David. A sus enemigos estaban en paz, todo estaba bien en la vida de David. Pero un descuido en la vida de David, y es lo que vamos a hablar, lo hace cometer un pecado, que es el pecado que adulteró, ¿verdad?, con esta mujer Betsabé. Ahora, de ahí vamos a aprender varios principios, pero antes quiero que vengas conmigo al libro de Santiago, capítulo 1, en el versículo número 14. Y Santiago nos describe de manera muy interesante el proceso de cómo pecamos, ¿no? El pecado es algo que todos lo hemos vivido, pero ¿cómo pecas? Este punto, ¿verdad? ¿Cómo llegas a pecar? A veces algo tan rápido, pero a veces es algo que tarda, es algo que es lento, ¿no? En un proceso de pensamientos, de irte acercando a ello, de ser tentado. Entonces, Santiago, el libro de Santiago es un libro muy práctico, nos explica, y a mí me encanta leer esto porque nos explica cómo se consuma el pecado. Voy a verlo rápidamente, Santiago capítulo 1, versículo 14. Entonces Santiago dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En primer lugar, aquí dice que cada uno es tentado. Una tentación, todos tenemos tentaciones. La tentación es todo aquello en el cual tú sabes que eres vulnerable, ¿no? Y entonces nosotros somos tentados todos los días. Todos tenemos tentaciones. Ahora, no todos somos vulnerables en lo mismo. Algunos, su tentación, ¿no? Su tentación de repente puede ser una botella de vino, alcohol. En otros, su tentación puede ser el dinero. En otros puede ser una mujer, las mujeres, los hombres. Una tentación puede ser incluso alguna relación con alguien, ¿verdad? Un ambiente donde estás ahí, eres tentado, ¿no? La droga es una tentación. Entonces todos somos tentados. Cuando hablamos de tentación es lo que está afuera de nosotros, que este mundo nos presenta diferentes tentaciones. Entonces dice Santiago, cada uno es tentado. Cada uno de los que estamos aquí siempre somos tentados. Pero ¿cómo funciona esto? Cuando de su propia concupiscencia, ¿qué es la concupiscencia? Cada uno de nosotros, esta palabra rara, ¿verdad? Concupiscencia es tu naturaleza o tu inclinación a hacer lo malo. Esa es la concupiscencia. La concupiscencia es lo que hay en ti, que nacemos con ello, ¿verdad? Esa inclinación a hacer lo que no está bien. Esa es la concupiscencia. A través de nuestros 5 sentidos, ¿verdad? Porque tú y yo, recuerda, somos alma,
cuerpo, alma y espíritu, pero nosotros tenemos contacto con el exterior por medio de nuestros 5 sentidos, o sea, lo que tú ves, lo que tú oyes, lo que tú sientes, lo que tú palpas. Tus 5 sentidos es lo que se comunica con el exterior. Ahora, tu concupiscencia es tu naturaleza pecaminosa, eres como un imán, ya velo de esta manera. Tú y yo somos un imán caminando que somos atraídos por la tentación. O sea, cuando tú eres débil en algo, de repente tú lo ves y te atrae. La tentación está ahí. Ahora, tu naturaleza te va a llevar a querer hacer aquello, a querer participar en lo otro. Entonces, cuando tú tienes que reconocer cuáles son tus debilidades, entonces todos los días tú eres tentado y tú eres un imán que cada vez que ves esa tentación, quiere tu concupiscencia, tu naturaleza pecaminosa, tu inclinación a hacer lo malo, hacer aquello que sabes que no está bien. Entonces hasta ahí todos somos tentados, pero sigue diciendo Santiago, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, y esa palabra que ha concebido es que en tu mente hay un proceso tan rápido que dices, lo voy a hacer. Que dices, ¿qué tanto es tantito? ¿No? Como dice mi hija, como gorda en tobogán te vas. Dices, bueno, pues ni modo. Entonces, cuando lo concibes en tu mente, cuando dices, no me importa, o lo voy a hacer, o sé que está mal, pero bueno, va. Entonces dice, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces, ¿cómo viene el pecado a mi vida? Nadie de los que somos realmente hijos de Dios, si tú eres un hijo de Dios, nadie nos levantamos en la mañana diciendo, voy a pecar. Nadie. No, hoy voy a pecar, Señor. No. Pero todos los días somos tentados. Todos los días. Porque la tentación está ahí, de acuerdo a tu debilidad. Pero ya te lo digo, puede ser el alcohol, puede ser las mujeres, puede ser lo que ves, puede ser el dinero, puede ser tantas cosas. Están ahí las tentaciones. Entonces, y tú eres un imán que tu carne busca, ¿no? Y vas caminando y de repente ves algo, de repente oyes algo, de repente te dicen algo, de repente estás ahí detrás de una computadora. O sea, tú eres un imán. Pero entonces de ahí viene cuando tú dices, ok, hasta ahí tú tienes que cortarlo. Pero cuando tú sigues avanzando, entonces das a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, la muerte, como dice la palabra, ¿verdad? La muerte. Entonces, ese es el proceso como el pecado viene. Ahora, nadie, como te decía, un verdadero cristiano, nadie se levanta de la noche a la mañana y dice, yo voy a pecar. Sin embargo, tenemos que entender cómo es el proceso, porque nos va a ayudar a madurar en nuestra vida. ¿Qué tengo que hacer? Primero tengo que definir o entender cuáles son mis debilidades. ¿Cuáles son mis debilidades? Todos tenemos diferentes debilidades. Todos los que estamos aquí tenemos que identificar nuestras debilidades. Yo no tengo un problema con el alcohol, por ejemplo. Yo nunca tomé, nunca me emborraché, no me gusta el alcohol. Entonces, para mí eso no es una debilidad. Si yo veo una botella de vino, no es un problema. Pero yo tengo otras debilidades, ¿no? A lo mejor la droga no lo es. Pero cada uno tiene que identificar sus debilidades, porque cuando tú identificas tus debilidades, entonces tú tienes que andar con cuidado. Ahora, la vida de David nos va a enseñar, ¿verdad? Porque David fue un hombre que tuvo errores, tuvo aciertos. Y de hecho se dice de David que fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque la verdad es que él tenía temor a Dios, era un hombre sensible a hacer la voluntad de Dios. Pero en David nos resuenan las palabras de Pablo cuando él dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, no podemos decir yo soy muy bueno y no me va a pasar nada. El que piensa estar firme, tenga cuidado de sí mismo. Debemos de aprender a caminar en la vida cristiana con pies de plomo. Pasos firmes, porque el que piensa que no le va a pasar, en un descuido, puede perder muchas cosas. Ahora, la historia de David es una historia de adulterio. Lo que David cometió fue un adulterio, ¿no? O sea, él tomó una mujer que no era suya. Y el adulterio es uno de los pecados más irreparables que puede haber. Todos los pecados traen consecuencias.
Todos los pecados, como vamos a aprender, finalmente hay que pagar consecuencias, pero el adulterio es un pecado que destruye tu vida, destruye familias, destruye tu confianza, destruye tu integridad, destruye quién eres. Y así lo dice la Biblia. Proverbios capítulo 6, versículo 32, y si tú tienes tu Biblia de papel, que ojalá y tengas, subraya esta escritura, dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Entonces, más claro no puede ser. El que comete adulterio es un tonto, dice otra versión, es un falto de entendimiento. Es alguien que se corrompe, y lo que el fruto de ese pecado va a ser vergüenza, heridas, va a destruir su vida, va a destruir su familia, va a destruir su integridad, la honorabilidad, ¿verdad?, que muchas veces has construido a lo largo de tu vida. Y no es algo que tú puedes creer que es cualquier cosa. Ahora, la realidad es que en el caso de David fue un pecado de adulterio. Y no solo fue el pecado de adulterio, porque un pecado normalmente te va a llevar a otros pecados. O sea, no es solo un pecado aislado. Vemos cómo David no solo adulteró, también mintió, mató, ¿no? Entonces, una cosa te lleva a la otra. Vamos a aprender cómo el pecado te va llevando, un pecado te lleva a otro. Desafortunadamente, como te decía, en todo pecado hay consecuencias. Pero tú puedes leer la Biblia, muy claramente ves que la vida de David, a partir de este momento histórico en cuanto él peca, su vida, su reino, nunca volvió a ser la misma. O sea, estando en el cenit de un reino glorioso, cuando él peca, su vida no vuelve a ser la misma, ni el reino tampoco. Las consecuencias fueron muy graves para David. De hecho, su reino se empezó a desmoronar. David perdió la autoridad, perdió la confianza. Hubo muchas lágrimas seguramente de por medio en David. Y claro, hay salmos que incluso sabemos que hablan de su arrepentimiento. Dios lo perdonó, pero las consecuencias, ¿verdad?, de todo eso que él cometió, porque la vida se trata, y ya como adulto, estoy hablando adultos, se trata de que toda decisión, ¿verdad?, mala decisión, hay consecuencias que pagar. Entonces, en el tiempo que me queda te voy a hablar de esto. 4 puntos. El descuido para pecar. ¿Cómo David se descuidó? ¿Cómo David ocultó el pecado? ¿Cómo el pecado, cuando tú lo ocultas, sale a la luz? Y las consecuencias del pecado. Entonces, el descuido para pecar. Número 1, todo pecado lleva un proceso. Ya lo vimos. Y puede ser lento, poco a poco, o a veces pasa rápido. La realidad es que nadie tiene la intención de pecar. O sea, si yo amo a Dios verdaderamente, yo no me levanto y digo: Señor, hoy voy a pecar. No, ya lo vimos. Todos los días yo quiero agradar a Dios, pero todos los días soy tentado. Todos los días. Y de acuerdo a mis debilidades, viene la tentación. Satanás sabe tus debilidades. Él te va a poner la tentación. Él no te va a aventar. Solo te va a poner cuando menos quieres, ¿verdad? De hecho, el problema, y a lo mejor ya estoy saliendo de esto, pero vale la pena decirlo, el problema de a veces muchos hombres jóvenes que tienen problemas de adicciones, ¿no? Cuando dicen: ya vencí, y se van a un grupo de rehabilitación y salen, el problema está en que regresan a los mismos ambientes. Y entonces el ambiente, la tentación está ahí. ¿Y cómo crees que vas a vencer la tentación cuando tu debilidad está ahí? Entonces vuelven y es un ciclo que nunca termina. Entonces, así es Satanás. Él conoce tu debilidad, y entonces vamos a ver la historia. Segundo de Samuel capítulo 11, versículo número 1. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas. Estaban en una guerra, una batalla muy fuerte contra los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día,
al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Entonces, aquí vemos cómo sucedió el pecado de David. El apóstol Juan dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida es lo que no proviene de Dios, dice, y es de donde viene el pecado, lo que ves, lo que oyes, lo que tu carne quiere, ¿verdad? Entonces es ahí donde está la tentación. De tal manera que David se levanta esa mañana. Yo estoy seguro que David no quería pecar. David no se levantó esa mañana con la intención de pecar. Pero David, como todo, tuvo una tentación. O sea, una mujer desnuda en la terraza, él sale y ve una mujer desnuda bañándose. Eso es una tentación. Y él es un imán, como cualquiera de nosotros. Tu concupiscencia es como que, ¿what? Ahora, ¿cuáles fueron los errores de David que yo veo en estos versículos que lo llevaron a eso? En primer lugar, dice que en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, y David no estaba en la guerra. O sea, David debiendo estar al frente de la batalla, porque era costumbre, no era como ahora, ¿verdad? Que las guerras, los presidentes están en sus búnkers. No, en ese tiempo los reyes iban a la batalla. Y a lo mejor a veces peleaban, a veces estaban al frente de la batalla. David tenía que estar en la batalla. Repite conmigo: en la batalla. David no tenía que estar en casa. Y luego dice que se levantó por la tarde de su cama. Yo no sé si se echó una siesta, si estaba de flojo, si estaba de ocioso, pero uno de los puntos vulnerables donde Satanás va a venir a traer esa tentación a tu vida es cuando nosotros estamos fuera de lugar, cuando nos descuidamos de donde tenemos que estar. O sea, esto representa, no te digo que no descanses, no te digo que no tengas vacaciones, sino te estoy hablando más allá, cuando tú estás descuidado, cuando tú estás fuera de lugar, donde no estás alerta, como dice la palabra, ¿verdad? Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien destruir, a quien devorar. Entonces tenemos que estar alerta. David, por lo que se ve o por lo que me dice la Escritura, está en un momento descuidado, no está en la batalla, se levanta tarde, está tal vez en su relación con Dios enfriado, entonces es vulnerable. Mira lo que dice la palabra sobre Sodoma y Gomorra, que todos conocemos que fueron destruidas por Dios en Génesis, y sabemos que el mayor pecado era un problema sexual de inmoralidad en estas ciudades. Pero Ezequiel capítulo 16, versículo 49, nos da una revelación de por qué fueron destruidas estas ciudades también. Y dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Abundancia de ociosidad. Y ese es el lugar de cultivo donde va a venir la tentación y el pecado. Y vivimos tiempos así. Home office, para muchos, es un lugar de ociosidad. Estás detrás de una computadora y realmente estás siendo productivo. Estamos viviendo tiempos donde la ociosidad, la abundancia, o sea, no hay problemas, todo está bien, saciedad de pan, abundancia. No se preocupan por nadie, dice: no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Ese fue el pecado, dice, de Sodoma. Entonces la ociosidad, la flojera, aquellos que están nada más de flojos, sin hacer nada, eres vulnerable.
Dile al que está al lado, creo que el pastor te está hablando. Entonces, David está de flojo, está de ocioso. Ahora, ¿estaba mal que descansara? No, estaba mal que no fuera a la guerra tampoco, pero era tiempo de guerra y era tiempo de estar listo, apercibido. Y David la Biblia nos deja ver que está descuidado. Y entonces él ve a la mujer, ahí es la tentación, tú eres el imán, lo ves, y entonces David empieza en su mente, ¿quién es esa mujer? Y sigue avanzando, porque pregunta lo que no tiene que preguntar, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Es Betsabé, es esposa de Urías. Y sigue avanzando. Tráiganla, quiero conocerla. Y en su mente, él está procesando, él está pensando cómo va a consumar aquello. Porque no creas que fue tan rápido. Yo creo que llegó Betsabé y, mucho gusto. ¿Cómo te llamas? ¿Qué? Platícame. Yo me acordaba de un testimonio que nos dio el pastor Hugo Martínez hace un tiempo que estuvo aquí. Y él decía, tristemente, hablaba de un amigo de él, no sé quién es, pero era un amigo de él, pastor, que un día él estaba en la plataforma predicando y vio una mujer bella y preguntó, ¿quién es esa mujer? Él era casado. Y luego la conoció y la saludó. Y luego se relacionó con ella. Y tú sabes lo que siguió. Porque cuando tú haces las preguntas que no debes de hacer, y David ahí va, y llama a Betsabé, y seguramente le invitó una copita de vino, un refresco, y empezaron a platicar, hasta que pasó lo que tenía que pasar. Así viene la tentación y así se consume el pecado. Mira, ven conmigo otra historia rápido que quiero que veas en 2 de Reyes capítulo 5, en el versículo 20. ¿Te acuerdas de esta historia cuando Naamán es sano de lepra? Este príncipe, hombre importante del ejército de Siria, un general también, que está enfermo y viene con Eliseo para que lo sane, y Eliseo lo sana. Bueno, le dice, ve al río Jordán, sumérgete 7 veces y sanarás. Y este hombre queda sano y viene con Eliseo para decirle gracias, y le dice, traigo oro, traigo joyas, traigo presentes, toma lo que quieras. Y Eliseo le dice, yo no te voy a recibir nada, si algo tienes que hacer solo es darle gloria a Dios y regresa a tu casa. Y entonces Naamán va de regreso, pero entonces el criado de Eliseo, que se llamaba Giesi, en el versículo 20, dice, entonces Giesi, criado de Eliseo, varón de Dios, dijo entre sí, repite conmigo, dijo entre sí. O sea, ¿qué está haciendo? Pensando. Está pensando, y el Espíritu Santo nos deja ver lo que piensa. Porque cuando viene la tentación, yo creo que Giesi tenía un problema de dinero. Amaba el dinero. Y lo vas a ver. He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Mira lo que dice, vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. O sea, eso él lo dijo, o sea, lo pensó, dijo, no, ¿qué le pasa a Eliseo? Pues este es tan rico, tiene tanto, yo no tengo nada, pues voy a pedirle algo y me lo va a dar, porque pues de gratis me lo va a dar. Te pregunto, ¿estaba bien o estaba mal? Estaba mal. Ahora, pudo haber pedido permiso, pudo haberle dicho a Eliseo, me da chance, pero era yo que Eliseo dijo, no quiero nada por instrucción de Dios. Porque a veces Eliseo recibía también cosas que le daban, pero entonces va corriendo tras Naamán, y entonces cuando llegó Naamán, se detuvo el carro, dijo, ¿estás bien? Paró el carro y le dijo, ¿va todo bien? Y fíjate lo que le dice, mi Señor me envía a decirte, mi Señor me envía a decirte. Porque un pecado te lleva a otro pecado. Acuérdate que no hay pecados individuales. Entonces ya está mintiendo, metió a Eliseo y le dice, he aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y Naamán le dice, claro, toma lo que quieras, es más, si quieres más llévatelo. Y ahí va Giesi con todo, ¿no? Lo guarda, lo esconde. Conoce la historia. Y cuando se presenta frente a Eliseo, Eliseo le dice, ¿dónde fuiste? ¿No estaba yo contigo, mi espíritu, cuando fuiste con Naamán? He aquí,
la lepra de Naamán se te va a pasar a ti. Y Giesi quedó leproso. Y ese es el proceso del pecado. La tentación siempre va a estar ahí, pero cuando tú sigues avanzando. Ahora, David fue tentado, David le dio vueltas, David pecó, pero no solo pecó, David ocultó el pecado. Y tal vez el ocultar el pecado fue más grave que el pecado mismo. O sea, porque mira, esto es importante. El pecado, cuando se oculta, es más grave. Mira lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. El que oculta sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, aquí aprendemos una gran lección. Todo pecado, tarde o temprano, va a salir a la luz. Y para mantener un pecado oculto hay que mentir. Y la mentira tiene fecha de caducidad. Al final todo se descubre y la confianza se muere. Entonces, David pecó, queda embarazada. ¿Te acuerdas la historia? Betsabé. Entonces se le complica la cosa. Entonces llama a Urías como para que se acueste con su mujer. Urías es un hombre íntegro, es un hombre que está dispuesto, estaría dispuesto a matar por David. Y dice: yo no voy a ir a dormir con mi mujer cuando mi gente está en batalla, cuando el general Joab está en la batalla. David lo emborracha al día siguiente para que vaya a la casa de su esposa, para que se acueste con ella. Y Joab y Urías no lo hace. Yo he de ir a la casa a descansar cuando mi ejército está durmiendo en tiendas. Era un hombre íntegro. Urías era un hombre con integridad. Y entonces David le da una carta a Urías y dice: dásela a Joab, al general. Y esa carta era su sentencia de muerte de Urías, porque esa carta decía: mata a Urías, ponlo al frente de la batalla, donde está más recia la batalla, háganse un lado y que a Urías lo maten. Esa es la instrucción que David da. Porque un pecado te lleva a otro. Y entonces, así fue. Y entonces en la batalla contra estos de amonitas, está ahí, Urías lo ponen al frente de la batalla. Urías es un valiente, es un guerrero, no se raja, pero lo mataron. Y no solamente lo mataron a él, la Biblia dice que murieron varios valientes de David. O sea, por la decisión de David. Cuando regresan a darle la noticia a David, Joab sabía que David se iba a enojar cuando supiera quiénes habían muerto. Porque, o sea, ¿cómo es posible que pusiste a los más valerosos ahí? Pero le dice Joab al mensajero: pero dile a David que murió Urías también, y eso lo va a calmar. Y entonces David dice: bueno, está bien. En la guerra mueren, en la guerra viven, ni hablar. Vente, Betsabé, estás embarazada, te tomo como esposa, tomo al hijo, no pasó nada. Yo creo que pasó más de un año en un pecado que David no confesó, se quedó callado. Y por eso dice la palabra que el que encubre sus pecados no va a prosperar. Y no hay nada peor que vivir una vida doble. No hay nada peor que vivir una vida de mentira, ¿verdad? Cuando tú como, pues no digo cristiano, ¿verdad? No debería de ser. Pero si tú estás con pecados y no los confiesas y crees que nadie se va a dar cuenta, mira lo que Jesús dijo en Lucas 8:17. Jesús lo dijo: porque nada hay oculto, nada, es nada, que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Nada, o sea, todo lo que tú haces, y más si lo haces en oculto, y crees que nadie se va a dar cuenta, Dios lo sabe. Y muchas veces sale a la luz. Ven tu teléfono, se dan cuenta, te miran, lo que quieras. Porque el pecado oculto es la peor manera de vivir. Porque te destruye y porque estás viviendo una hipocresía. Y Dios nos ama tanto
que Dios permite que salga a la luz. Porque Él ve que te estás hundiendo, porque Él ve y Él sabe que puedes perderte incluso. Entonces el amor de Dios es tan grande que Dios tiene que exponer esos pecados. Ahora, no tiene por qué ser así si tú caminas en integridad. No tiene por qué ser así si tú amas a Dios. Ahora, no te estoy diciendo que no pecamos, que no fallamos, pero cuando pecamos, y lo vamos a ver más adelante, tenemos que venir a Dios y pedirle perdón. Pero de ahí a que tú vivas una vida doble, como en el caso de David, y cuando Dios permite que un pecado salga a la luz, es porque nos ama. Nunca pienses que es porque te quiere avergonzar. Claro, el pecado te avergüenza, pero es por amor. Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser de causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina de Dios siempre va a estar ahí porque Él te ama. ¿Cuántos dicen amén a eso? No nos gusta. Él espera que maduremos, Él espera que cambiemos. Y yo estaba en la mañana leyendo en el libro de Job, y me sorprendió que en Job encontré en el capítulo 5 esta misma escritura, y me gustó como dice, y te lo voy a leer en Job 5:17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Mira cómo dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Dios nos ama como un padre ama a sus hijos. Entonces David ha pasado más de un año y todo él creyó que ya había pasado. Pero un día que llega el profeta Natán y tiene que confrontar a David por esto que ha hecho. Porque como te digo, el problema de David no fue ni siquiera el pecado, fue haber ocultado el pecado. Y no pasó nada, todo está bien. Entonces, por el tiempo te lo platico. Dice que le contó una historia, Natán le dijo: David, tú eres el rey, necesito que me ayudes a hacer justicia, juicio de este caso. Había un rey, un hombre rico, que tenía muchas ovejas. Y entonces él era muy poderoso, pero también había un hombre pobre que solo tenía una ovejita. La quería tanto, porque era su única ovejita. Comía, le daba de comer, la atendía, la cuidaba, ¿no? Y un día el hombre rico hizo una fiesta. Y entonces tomó la oveja del hombre pobre y la hizo barbacoa, en lugar de tomar una ovejita de las suyas para comer. ¿Qué tenemos que hacer con este hombre rico que hizo? Y cuando David oye, mira cómo dice la palabra, cuando David escuchó, se encendió el enojo de David en gran manera contra aquel hombre y le dijo al profeta Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. O sea, no solamente hay que matarlo, sino que también debe de pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa. O sea, David en su justicia, él dijo: no se vale. Y claro que no se vale. Ahora aquí voy a hacer un paréntesis, porque David aquí expone el corazón del hombre. Y la Biblia dice que juicio sin misericordia se hará con aquel que haga juicio sin misericordia. Hermano, hay un principio que tienes que aprender. Con el mismo juicio que tú hagas a alguien, es con el mismo juicio que te van a hacer a ti. Jesús lo dijo: con la misma vara que midas, te van a medir. Y es normal que cuando se trata de otro digas: él sí, y es que es así, y es que aquí y allá. Pero cuando se trata de ti digas: ay no, es que, bueno, es que el Señor conoce mi corazón.
Es que él sabe mi intención, yo no lo quería hacer. Esa es la naturaleza nuestra. Nuestra naturaleza es justificar nuestras acciones y juzgar las acciones del otro. Porque juzgamos por nuestras motivaciones a nosotros y juzgamos por las acciones a los otros. ¿Sí me explico? Sí puedes ver la diferencia. Mi juicio es injusto siempre porque juzgo a mí mismo por mis motivaciones. El Señor sabe, sí, Dios conoce, pero cuando juzgo a otro, no lo juzgo por sus motivaciones, sino por sus acciones. Y juicio sin misericordia se hará con aquel que haga juicio sin misericordia. Ahora, David tiene que ser confrontado de esa manera, porque ya ha pasado un año, porque yo no sé si el profeta llega de otra manera, David se hubiera justificado. Entonces cuando David se enoja y dice, no, ese hombre tiene que morir, entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre, porque Dios te dio todo, porque Dios te dio el reino, porque Dios te dio riquezas, porque Dios te dio esposas, porque tenías todo y tomaste una mujer que no te pertenecía. Porque el hombre que era más fiel a ti, uno de los valientes que era más fiel a ti, lo mataste y no tuviste misericordia. Entonces tú mereces la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y es la manera en que sale a la luz el pecado de David. Y sí, yo sé que David se arrepintió, porque de hecho Natán le dice que entonces David, yo no sé la cara de David, me hubiera gustado estar ahí para ver la cara de David. Pero aun cuando muchas veces salen a la luz los pecados, me ha tocado como pastor que a veces no entendemos que es un trato de Dios y muchos todavía dicen, no, todo está bien, no pasa nada. Y no hay arrepentimiento. Y la ira de Dios o el trato de Dios es para arrepentimiento. Así dice la palabra en Corintios. Porque la tristeza según el mundo produce muerte, pero la tristeza según Dios produce arrepentimiento. Y cuando Dios te expone en algo, cuando sale a la luz algo, es para que haya un cambio de vida, para que tú no sigas en ese estilo de vida. Y David, si algo tuvo aquí, es que le dice, pequé contra Jehová, reconoce que falló. Y Natán le dice, sí, Jehová ha remitido tu pecado, se ha visto tu corazón y no morirás. Sin embargo, todo pecado tiene consecuencias. Y es aquí donde tenemos que aprender las lecciones. Y Natán le dice, las consecuencias son estas, David. No se apartará jamás de tu casa la espada. Yo haré levantar mal sobre ti de tu misma casa, y tus mujeres serán tomadas por otros hombres. Fíjate qué tremendo. Lo que tú hiciste en secreto, ellas serán expuestas públicamente. Otros hombres las tomarán. Incluso Absalón, uno de los hijos de David, lo hizo. Tu hijo, producto de esa relación, morirá. Y esas son las consecuencias que David tuvo que pagar. Su reino no fue el mismo. De ahí empezó a tener muchos problemas con sus hijos. Perdió su autoridad, perdió lo que era, ¿verdad? Y se fue desmoronando todo lo que tenía. Porque el pecado adulterio es un pecado que destruye la vida del hombre. Y esta historia, iglesia, nos debe hacer temblar y recordar que somos vulnerables. Todos lo somos. No podemos decir, a mí no me va a pasar. Debemos de caminar con los pies bien puestos en el piso y cuidar las decisiones que tomamos. Y la última pregunta, ¿qué hago con el pecado que cometo? Porque todos pecamos. O sea, todos somos tentados. La victoria es cuando la tentación no te jala. Yo veo una imagen y yo huyo de la tentación. Hace muchos años, ya tal vez ahora no aplica, pero hace muchos años mi esposa y yo nos dimos cuenta que la televisión en nuestro cuarto era un problema.
y la quitamos, la sacamos del cuarto. No tenemos televisión, ni vemos ya televisión. Sí vemos de repente series, películas, pero hay cosas que tú tienes que identificar, que te llevan, ¿verdad?, a pecar. De hecho, en este curso de Pasos a la Libertad que damos aquí de Ya Basta, que habla sobre la adicción a la pornografía, uno de los capítulos te enseña que tienes que identificar esos momentos. O sea, tú pecas porque hay momentos. Estás en el cuarto, o estás solo, o pasas por cierto lugar, o pasas por una cantina, o vas con unos amigos, o te encuentras en un ambiente, o hay dinero de por medio. Cuando tú identificas en dónde está la tentación, entonces tú cambias tu estrategia, cambias el camino, cambias la manera, no te permites estar solo, no te permites tener el dispositivo, el teléfono, o sea, tú mismo vas tomando decisiones, entonces tú vas venciendo esa tentación. Entonces cuando tú pecas, tú tienes que confesarlo, porque no solo es confesarlo, y Dios nos perdona, hermano. Y esta no es una palabra de juicio, dice la palabra, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo, ¿verdad? Y Él nos perdona. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Él te va a perdonar cualquier pecado. Él te ama, Él te abraza, Él te acepta. Pero si tú no puedes vencer un pecado, pide ayuda, porque puede crecer como una bola de nieve en tu vida. Y recuerda, lo que tú no controlas te controla. Hablando del pecado. Entonces hay cosas que ya no puedes controlar. Entonces tienes que pedir ayuda. Ay del solo, dice la palabra, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Yo te he enseñado lo importante de tener mentores, de buscar gente que a quien tú rindas cuentas en tu vida. Porque todos estamos en la misma lucha. Porque tengo un líder, porque tengo un amigo, un hermano, porque voy a un grupo de casa, porque estamos unidos, orando, oren por mí, ayúdenme, hermanos, yo en esta reunión de casa, aquí estamos, oramos, conocemos tu necesidad, tu lucha, a lo mejor me rebasa, te voy a mandar con uno de los ancianos, con algo, porque necesitamos ayuda a todos. O sea, no podemos creer que podemos solos. Ahora, cuando el pecado viene a tu vida, pide perdón, arrepiéntete y sigue adelante. Pero jamás dejes que crezca, que te controle. Entonces, tenemos que aprender, y esta enseñanza tiene que ver con identificar cómo viene el pecado a nuestra vida. David se descuidó y en un descuido perdió todo. Y en un descuido perdió su honorabilidad, su familia, su reino, perdió todo por un momento de placer. Susana Wesley, y con esto concluyo, esta mujer que fue madre de Juan Wesley, uno de los tremendos predicadores del siglo pasado, 1700, en Inglaterra. Esta mujer decía: pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, que altere la sensibilidad de tu conciencia, que oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, pecado es cualquier cosa que aumente el poder o autoridad de la carne sobre tu espíritu. Eso para ti se convierte en pecado, independientemente de cuán bueno sea en sí mismo. Y resumiéndolo como dice Santiago, pecado es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y el pecado es tan poderoso que siempre te llevará más allá de donde pensabas llegar. El pecado te alejará por más tiempo de lo que habías pensado y te costará más de lo que querías pagar. Tú crees que lo puedes controlar, pero el pecado acaba controlando nuestras vidas. En Cristo podemos nosotros caminar en libertad. No olvides que pecas a tu manera, pero tienes que regresar a la manera de Dios. No olvides que el pecado engendra pecado.
Un pecado te lleva a otros pecados. El placer es efímero y temporal, porque el momento de placer es temporal, pero las consecuencias del pecado son duraderas. El pecado te lleva a justificar lo que has hecho. Cuando ya estás en ello, justificas, como Giesi. Y él lo creyó, a sí mismo se la creyó, justificó y dijo: sí, estoy bien, lo voy a hacer. Y lo hizo. Y le costó lo que le costó. Y no hay pecado oculto que Dios no ponga de manifiesto. No hay pecado oculto que no salga a la luz tarde o temprano. Todo pecado va a salir a la luz. Por eso nosotros tenemos que aprender de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que el necio es el que no quiere aprender de otros. Es el que dice: a mí no me importa, yo me voy a estrellar y yo voy a aprender a la mala. Ese es un necio. Pero el sabio es el que aprende de otros. De hecho, la Biblia dice que todo esto fue escrito. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza. Para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. La vida de David es una vida que hay mucho que aprender. Aún en esto, yo quiero invitarte que hoy terminemos viniendo al Señor y podamos de verdad decirle: Señor, quiero caminar, correr mi vida, mi carrera con temor y temblor. Porque nadie estamos exentos de ser vulnerables. Todos tenemos tentaciones, todos los días. No olvides. Tú te paras, yo me paro todas las mañanas, digo: Señor, hoy te quiero agradar. Por eso es bueno buscar al Señor todos los días. Por eso no te salgas de casa con el tanque vacío. No tomas tu automóvil sin gasolina, porque te quedas a la mitad del camino. No seas de los que, no, ya te fuiste. Y tu relación con Dios, buscaste a Dios, oraste, pediste su bendición, porque en el camino vas a ser tentado. Va a haber tentaciones. La tentación no es mala, pero tú eres un imán, vas a estar ahí. El problema es cuando avanzas y la tentación la concibes en tu mente, cuando entonces la aceptas y dices: bueno, pues va, pues ya ni modo, bueno, Señor, pues tú sabes, pues tú me conoces, ahí empezamos. Y cuando tú has pecado, entonces concibes el pecado y la muerte. Pastor, y si he pecado, ven a Dios, pídele perdón, acércate a Él y dile: Señor, cambia mi vida. Y como hoy quiero que terminemos orando, quiero invitarte a que cierres tus ojos y vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Padre, te pido me perdones, te pido me ayudes, me enseñes. Padre, yo quiero agradarte. Y sí, Señor, reconozco que en mí, Dios, y en todos los que estamos aquí, Dios, hay tentaciones. Señor, son parte de la vida. Está este cuerpo carnal, donde decía Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Pero Dios, eso no nos hace tener que creer que no podemos ser vencedores, porque vivimos, Señor, guiados por tu Espíritu Santo. Queremos que tu Espíritu guíe nuestras vidas, Señor, que aprendamos a identificar nuestras debilidades, Señor, los caminos, las rutas, los lugares, Señor, estos ambientes, amigos, lugares que nos hacen caer en tentación, que nos llevan a pecar, y que es torpe cuando lo identifico y sigo creyendo que voy a vencer la tentación. Esa persona, esa pareja, esa relación, Señor, la tentación va a estar ahí, pero yo decido si avanzo. Yo decido si le doy vueltas en mi cabeza y me la creo y creo que no va a pasar nada, y peor aún, si vivo ocultando el pecado, porque un pecado me lleva a otros pecados, porque la mentira, Señor, tarde o temprano sale a la luz, porque no hay pecado que no sea expuesto. Y Dios, que nosotros podamos vivir en integridad. Esta tarde te pido que tú nos ayudes. Hermano, hoy Dios viene a tu vida, Jesús te abraza, Jesús te dice: te amo, te conozco como eres, te conozco en tus debilidades, conozco tus luchas,
Pero Jesús te dice: te amo, yo te amo, di mi vida por ti. Yo te abrazo esta tarde y quiero ayudarte. Que recuerdes que no estás solo, que recuerdes que su mano poderosa te sostiene. Pero entiende la palabra cuando Dios dice que nuestro Dios es santo, que podemos que caminar apartados del mal. Y Él también es un Dios, Él es fuego consumidor. Y a veces la disciplina duele, y a veces vienen consecuencias, y hay consecuencias. Pero tenemos que venir, y David tuvo que aprender. David en todo tenía un temor a Dios y tuvo que entender que lo que hizo no estuvo bien. Señor, ayúdanos a caminar. Ayúdanos a caminar en ello. Iglesia, que el Señor traiga esta palabra a tu corazón. Que caminemos con pies de plomo en la vida. Estés casado, estés soltero, en la condición en la que estás. No solo se trata de un tema de adulterio. Cualquier tentación, cualquier cosa en la que tú estás luchando, que Dios te ayude, que Dios te fortalezca, que Dios te dé la fuerza, que Dios te llene del poder, que el Espíritu Santo venga sobre ti y te recuerde que Él está contigo. Pero no te cuelgues de la gracia de Dios. Escucha este canto y de esta manera terminamos.